En este video hablaremos sobre métodos numéricos, que sabemos que al momento de aplicar las matemáticas a situaciones del mundo real nos encontramos a menudo con problemas que no pueden ser resueltos analíticamente o de manera exacta y cuya solución debe ser abordada con ayuda de algún procedimiento numérico. Ahora bien, ¿qué es un método numérico? Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene casi siempre de manera aproximada la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos, que son operaciones aritméticas elementales, cálculos de funciones, consulta de una tabla de valores o cálculo proposicional, etc. Un tal procedimiento consiste en una lista finita de instrucciones precisas que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, los cuales producen el algoritmo o bien una aproximación de la solución del problema, o bien un mensaje. La eficiencia en el cálculo de dicha aproximación depende en parte de la facilidad de la implementación del algoritmo y de las características especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculos, es decir, los computadores. En general, al emplear estos instrumentos de cálculo se introducen errores llamados redondeos. Ahora, el primer método numérico que hablaremos será la derivación numérica. ¿Y qué es la derivación numérica? Bueno, esta es una técnica de análisis numérico que nos sirve para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. La principal idea que subyace en las técnicas de derivación numérica está muy vinculada a la interpelación y se podría resumir en lo siguiente. Si de una función f de x se conocen sus valores en un determinado soporte de puntos, puede aproximarse la función f de x por otra función, que en este caso sería p de x, que la interpone en dicho soporte y sustituye el valor de las derivadas de f de x en un punto x por el valor de las correspondientes derivadas de p de x en dicho punto x. Una de las primeras fórmulas que nos permiten aproximar una derivada tiene sus raíces en los comienzos del cálculo diferencial en el siglo XVII. En ese entonces el concepto de límite no estaba desarrollado de forma explícita y la primera derivada de una función f de x en el punto x se consideraba como el valor del cociente incremental. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, tenemos que para la definición de una función f de x es la siguiente ecuación que se presenta a continuación. Después tenemos que para las aproximaciones numéricas que podamos hacer para h mayor que 0, serán diferencias hacia adelante, que es la ecuación que se acaba de presentar. Después tenemos para diferencia hacia atrás. Ahora bien tenemos las diferencias centrales, que consta de dos ecuaciones que podemos observar en la pantalla. Bien, después de la derivación numérica sigue la integración numérica. ¿Y qué es esto? Bueno, en el análisis numérico, la integración numérica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral definida, y por extensión el término se usa a veces para describir algoritmos numéricos, para resolver ecuaciones diferentes. Hay varias razones para llevar a cabo la integración numérica. La principal puede ser la imposibilidad de realizar la integración de forma analítica, es decir, que las integrales requieran un gran conocimiento y manejo de matemáticas avanzadas, que pueden ser resueltas de una manera más sencilla mediante métodos numéricos. Incluso existen funciones integrables, pero cuya primitiva no puede ser calculada, siendo la integración numérica de vital importancia. La solución analítica de una integral nos arrojaría una solución exacta, mientras que la solución numérica nos daría una solución aproximada. Ahora bien, tenemos su definición. La integración numérica es una técnica que se puede usar para aproximar el valor de la integral de una función que no sea posible antidiferenciar,
con el objeto de integrar numéricamente la integral comprendida en el intervalo cerrado a, b. Lo podemos hacer a través de dos métodos de integración numérica, que son los que veremos a continuación. Primero tenemos la regla del trapecio. ¿Qué es esto de la regla del trapecio? Este es el primer método para integrar numéricamente, que se denomina así porque el área descrita por la integral definida se aproxima mediante una suma de área de trapecios. Se aproxima la función dividiendo el intervalo a, b en n intervalos de igual longitud y formando entonces trapecios por encima de cada intervalo. Y podemos observar una pequeña gráfica donde explica que el incremento de x es el ancho de cada uno de los intervalos en los que se divide, y x representa las abscisas y y representa las ordenadas. Entonces podemos observar la ecuación que corresponde a esta regla, y más adelante veremos un programa donde involucramos a la regla del trapecio. Después tenemos este segundo método que se llama regla de Simpson. La regla de Simpson reemplaza la suma del área de los trapecios por la suma de las áreas situadas por debajo de las parábolas, para aproximar la integral en un intervalo definido. Al igual que la regla de los trapecios, dividimos el intervalo a, b en n intervalos de igual longitud. N deberá ser un número par. Usualmente este método da una mayor precisión que la de los trapecios. Entonces, a continuación veremos el programa del cual les había hablado anteriormente. Bueno, ahora veremos el código para integrar una función en el método del trapecio compuesto. Que lo primero que haremos es escribir función. Hola alumnos, bienvenidos. Bueno, ahora lo que haremos será el código para integrar. Ahora lo que haremos será el código para integrar una función en el método del trapecio compuesto. Y tenemos que a y b son nuestros límites de integración y n nuestro número de partición. Ahora luego bien tenemos que evaluarlo en el punto A y lo representaremos como f0 igual a subs f fa. Luego tenemos que evaluarlo en el punto B subs Luego tenemos que definir la base de los trapecios que se va a formar dado por h igual a los intervalos b menos a sobre n. Después de ello tenemos fs igual a 0, ya que en la fórmula hay una sumatoria de funciones evaluadas en distintos puntos y para eso tendremos la variable fds, la que acabamos de colocar. Luego tenemos que tener un parámetro que va a ser i, entonces i igual a 1 hasta n menos 1. H por
FDS es igual a FS más subs FX y terminamos. Pero para que nos lea, ahora lo que tenemos que hacer es imprimir el FDS, pero esto no es como tal la integral, entonces tenemos que hacer una nueva variable, que en este caso será integral igual a 0.5 por h por f0 más 2 veces f de c, que es la sumatoria que habíamos dicho, más fn. Ya tenemos nuestro programa. Ahora lo que tenemos que hacer es, obviamente, guardarlo. Bueno, ya lo tengo guardado, entonces probaremos con una pequeña función. Nuestra función está dada por 4 menos x al cuadrado con intervalos de 0 a 2 y una partición de 10. Entonces lo correremos. Y tenemos que son, bueno, tenemos a FDS que sería 24.6 y nuestro integral tenemos 5.32. Entonces eso es lo que hace nuestro pequeño programa. Es para ver cómo funciona el método del trapecio, y entonces eso sería todo.